Hola, buen día. Mi nombre es Enrique Urías y junto con mi novia Estrella Espinosa nos dedicamos a impartir cursos, talleres y asesoría personalizada en materia de educación financiera. El día de hoy en este video vamos a explicarles todo lo que deben de saber, lo básico, sobre los derechos y o prestaciones laborales o de los trabajadores. Para ello vamos a enfocarnos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo número 123 se menciona todo lo relacionado con el trabajo y las relaciones laborales. Este artículo 123 consta de dos apartados, un apartado A y un apartado B. El apartado A se refiere a las relaciones de trabajo con empresas y el apartado B se refiere a las relaciones de trabajo con el gobierno. Derivado del artículo 123, apartado A, se desprende una ley secundaria que es a nivel nacional, denominada la Ley Federal del Trabajo. Esta consta de 1010 artículos y es ahí donde se regula todo lo relacionado con los trabajadores y los empleadores o patrones, los derechos y las obligaciones que tienen ambos. Y en sus artículos, aproximadamente en los primeros 200, se mencionan los diversos derechos que tienen los trabajadores, los cuales en este video voy a recapitular, voy a enlistar de manera breve y hablaré un poco sobre ellos, pero más adelante en posteriores videos vamos a profundizar en cada uno de ellos explicando el fundamento legal a detalle y así como fórmulas en dado caso de que algunas prestaciones requieran cálculos. Por ejemplo, en cuanto a prestaciones o derechos laborales, en la ley del trabajo se menciona la duración de la jornada de trabajo, bueno, la duración o jornada de trabajo, que hace mención a cuántas horas al día se debe de trabajar. La ley menciona que como máximo se deben de trabajar 8 horas diarias. Existen tres tipos de jornadas laborales, depende del horario de las mismas. Si un trabajo abarca de entre las 6 a.m. hasta las 8 p.m., ya sea por ejemplo personas que entran a las 12 del mediodía y salen a las 8, personas que entran a las 6 de la mañana y salen a las 2, entre otros. Cuando la jornada laboral abarca entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, se trata de una jornada diurna o matutina. Cuando la jornada laboral abarca entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, se trata de una jornada nocturna. Cuando haya parte de los dos horarios una jornada laboral, se habla de una jornada mixta. Depende del tipo de jornada es la duración de las horas. Por ejemplo, si una persona trabaja en la jornada diurna, la duración del día laboral es de 8 horas. Si una persona trabaja en una jornada mixta, la duración del día debe de ser de 7 horas y media. Y si es jornada nocturna, la duración de la jornada laboral debe ser de 7 horas. Si se llegan a exceder estos topes diarios, ya entra el tema del tiempo extraordinario, que es lo que voy a mencionar a continuación. La ley del trabajo menciona que cuando un trabajador labora tiempo adicional al de su día laboral, ya sea extra de esas 8 horas, 7 horas y media o 7 horas dependiendo del horario, el tiempo extraordinario, que no es obligatorio trabajarlo, es siempre y cuando tanto el patrón como el trabajador estén de acuerdo, se paga de una manera diferente. Yo tengo asignado un sueldo diario y lo divido entre 8 y voy a tener a la mano mi sueldo por hora. Cada hora extra que yo labore en el día se va a pagar de manera duplicada, o sea, al 200% en lugar de a valor normal. ¿Qué significa esto? Que si yo en mi empleo donde laboro trabajo y me pagan 800 pesos el día, la hora de trabajo son 100 pesos. Significa que la novena hora que yo trabaje de ese día como hora extraordinaria no se me pagará 100 pesos, sino a 200 pesos. Eso es lo que significa. La ley menciona a su vez que no debo de trabajar, si voy a trabajar horas extra no pueden ser más de 3 horas al día. O si se va a repetir durante varios días de la semana, a la semana no puede exceder de 9 horas. En dado caso de que si llegaran a exceder, la ley menciona que estas horas ya no se van a pagar al 200%, sino al 300%, o sea, al triple.
siempre y cuando no exceda estos topes, más de 3 horas extradiarias o más de 9 horas extrasemanales. Algo a lo que tenemos derecho también es a un día de descanso. La ley dice que por cada 6 días que yo trabaje, tengo derecho a al menos un día de descanso. Este descanso habitualmente suele ser en domingo, pero ya sea que es pactado por la empresa según sus necesidades o el colaborador, puede ser en cualquier otro día de la semana, pero por cada 6 días laborados debe de haber un día de descanso. También se tiene derecho a un periodo de vacaciones del cual voy a hablar en unos momentos. El periodo de vacaciones tiene que ser, la ley dice que por cada año que yo trabajo en la empresa, cada que cumplo la antigüedad de un año, se me van a otorgar 12 días de vacaciones como mínimo. Todo lo que yo menciono son las prestaciones mínimas que la ley brinda. Si una empresa brinda prestaciones que superen a los mínimos que menciona la ley, están en total libertad de hacerlo. Pero eso sí, la ley establece mínimos y está prohibido brindar prestaciones menores a las que vengan en la ley del trabajo. La misma ley menciona que cuando llegue yo a mi segundo, tercer, cuarto y quinto año de antigüedad en el trabajo, las vacaciones van a incrementar en 2 días adicionales. ¿Qué significa esto? En mi primer año de labores voy a tener 12 días de vacaciones. En mi segundo año de labores voy a tener derecho a 14 días de vacaciones. En mi tercer año voy a tener acceso a 16 días de vacaciones. Y así sucesivamente. Hay una tabla donde se detalla esto. La vamos a explicar en otro video con calma. A su vez, la ley del trabajo menciona que cuando yo me vaya de vacaciones, se me va a dar un bono adicional que se denomina prima vacacional. Ese bono consiste en que el día de vacaciones no se me paga a precio normal, sino que se me paga a un 125% de su valor, o sea, el valor de mi día normal más un 25% extra. No me he fijado que puse prima vacacional 2 veces. Otro derecho al que tenemos es el salario, tal cual yo llevo a cabo una actividad para un patrón en un horario y lugar determinado y por esas actividades de manera diaria, decenal, quincenal, semanal o mensual se me tiene que hacer un pago al cual se le denomina sueldo o se le denomina salario, que es la retribución por mi trabajo. En la Ley Federal del Trabajo se establecen valores mínimos. A eso le denominan el SMG o salario mínimo general. La ley dice que en este 2025 ese salario mínimo es de 278 pesos con 80 centavos. Entonces está prohibido que a una persona le paguen por su trabajo por día una cantidad por debajo de esa. Y yo sé que es normal que luego cuando uno sale a buscar trabajo se topa con muchísimas empresas que se manejan en la informalidad, donde debido a que hasta el momento o no les han multado o no ha tenido una consecuencia, nadie los ha demandado, llevan a cabo prácticas que no son correctas conforme a la ley porque no pagan las cosas que menciono en la lista, que son algunas, aún no terminamos la explicación, claro. Otro de los derechos a los que tiene un trabajador es al aguinaldo, que es una especie de bono navideño que se brinda en fechas cercanas a la Navidad, que consiste en un pago de 15 días de sueldo y este se paga a más tardar el antes del 20 de diciembre de cada año. A su vez, los trabajadores tienen derecho a tener acceso a créditos para uso personal a través de un organismo llamado Infonacot. Este organismo, con el simple hecho de tener una relación laboral vigente, tienen acceso a ir y solicitar créditos, les ofrecen tasas accesibles y el pago de estos ocurre a través de su patrón. El patrón revisa cuánto es lo que tienen que pagar quincenalmente y se los descuenta de su recibo de nómina y el patrón lo entera a este organismo llamado Infonacot. Asimismo, los trabajadores tienen derecho a que aproximadamente en el mes de mayo se les pague una bonificación denominada PTU o participación de los trabajadores en las utilidades, que si ustedes trabajan para un organismo con fines lucrativos, o sea, una empresa o sociedad mercantil, tienen derecho a esto. De las utilidades que tenga la entidad económica o empresa en el año,
al año siguiente les corresponde a ustedes que esta empresa les brinde un 10% de esa ganancia, claro, repartida entre los trabajadores y en proporción al sueldo que perciban. A su vez, tienen derecho a recibir prestadas, obviamente, las herramientas con las que van a trabajar en el lugar y horario que se les designen para llevar a cabo la relación laboral. Que significa que si yo voy a hacer actividades de oficinista, me tienen que brindar la silla, el escritorio, la computadora y el área donde voy a llevar a cabo mis actividades y no tengo que llevarlas yo de mi propia cuenta. Algo más a lo que se tiene derecho es al acceso a la seguridad social. ¿Qué significa esto? Es todo aquello relacionado con el IMSS, el Afore y el Infonavit. Significa que la ley del Seguro Social menciona que cuando una persona tiene un trabajador, esta persona denominada patrón tiene que pagar a un organismo gubernamental una especie de seguro para cubrir la atención médica del trabajador y para cubrir ahorros para vivienda y para retiro del mismo. Es obligatorio y viene estipulado en la ley del Seguro Social. Y este pago tiene el carácter de considerarse como una contribución o aportación de seguridad social. Asimismo, los trabajadores tienen derecho a que se les capacite en el trabajo, independientemente de que los nuevos empleados tengan experiencia, estudios y capacidad de razonar. También, si lo que van a llevar a cabo son actividades que solamente se hacen siguiendo las instrucciones de como lo desea la empresa, tienen derecho a que ésta les capacite en cómo hacer esas actividades. También el trabajador tiene derecho a tener un espacio de tiempo para que en fechas de elecciones éste pueda ir a emitir su voto. De hecho, en la ley del trabajo hay una sección que habla sobre los días de descanso que son obligatorios, que es lo que la gente identifica como los días inhábiles, que son conceptos diferentes y que luego podemos tratar más adelante. Pero se menciona que tiene que haber un espacio, ya sea que se le dé el día de descanso o si no va a ser así, que se le dé un espacio de tiempo para que esta persona pueda ir a ejercer su derecho de voto y volver a la empresa para continuar con su día de trabajo. También tiene derecho a que se le dé un documento donde se haga constar que él trabaja o trabajó en la empresa, una constancia laboral, la cual le va a servir de evidencia para cualquier entidad o para cualquier situación que lo amerite. El trabajador va a tener derecho a que se le expida un recibo de nómina, o sea, un documento donde se mencione cuánto es lo que percibe, cuánto es lo que se descuenta y cuánto es el neto o lo que efectivamente se le entrega de dinero en monedas y billetes o en transferencia o cheque al trabajador. Y algo que es reciente que la gente suele denominar la ley silla es que en la ley del trabajo, en la sección de los derechos del trabajador, se agregó un artículo donde se hace alusión a que cuando las actividades sean completamente de pie, que haya asientos disponibles y que haya periodos breves y reiterados para que el empleado pueda tomar asiento y descansar. Estos fueron algunos de ellos. Cada uno requiere cálculos específicos: prima dominical, prima vacacional, vacaciones, prima de antigüedad, entre otros. Ahora, si yo voy a comenzar una relación laboral o terminé una y voy a seguir con otra, lo ideal es que yo tenga mis documentos a la mano porque recursos humanos de la empresa que me vaya a contratar los va a requerir para formar mi expediente y para diversa documentación que me va a entregar y para la formalidad de la misma. Por ejemplo, en en materia de impuestos, yo debo de contar con un RFC y el documento oficial donde viene es en una constancia de situación fiscal. Por lo que a la hora de ir a salir a buscar mi primer trabajo, o si ya voy a ir a buscar el segundo o tercero, tengo que corroborar el ya estar dado de alta en el SAT. Si no, hay que hacer una cita por internet para hacerlo. O en su defecto, si ya se tiene un RFC, hay que con nuestras claves de acceso descargar nuestra constancia de situación fiscal o ir a que nos la impriman en las oficinas del SAT, porque es un documento indispensable que se va a necesitar en la relación laboral. Otra cosa que vamos a requerir es un documento oficial del IMSS donde venga nuestra asignación o localización del número de seguro social para el tema de que la empresa nos pueda brindar seguridad social.
El tema de la constancia del RFC es para que el tema de nuestros impuestos que nos quite la empresa y se los dé al SAT puedan ser reconocidos que son efectivamente nuestros. También para temas de la valoración en la contratación, muchas empresas suelen pedir un documento que suele emitirse en las oficinas administrativas de los gobiernos estatales, llamado Carta de No Antecedentes Penales, donde, claro, el hecho de que los tengas no es un motivo de no contratación, sino para que el patrón tome a consideración si lo hará o no. No significa que el hecho de que tengas antecedentes penales significa que en automático no te vayan a contratar, sino que lo podrían tomar a consideración para tal vez no hacerlo. Algo que también se va a requerir es que elaboren su currículum vitae o en su defecto una solicitud de empleo con los datos de los trabajos pasados, sus datos completos, CURP, nombre, RFC, edad, domicilio, experiencia. También van a requerir su código de ciudadano denominado clave única de registro de población o CURP. Estos son algunos de los documentos que le suelen solicitar porque a la hora de que se haga la firma del contrato laboral, a la hora de que se elabore el expediente, a la hora de que se elabore el recibo de la nómina, se dé de alta al seguro social, se paguen los impuestos, se tenga nociones del perfil y el puesto al que va la persona, se requiere de esta información para conocer a los candidatos idóneos y ver si el puesto al que los van a contratar es viable. Asimismo suelen pedir cartas de recomendación, ya sea laboral o personal. Este formato que viene en pantalla es un ejemplo de cómo es un formato de recibo de nómina. El mismo en su encabezado tiene el nombre de la empresa. En una de sus partes, que en este documento es en la parte de arriba a la izquierda, va a venir datos del patrón, su nombre, su RFC, su registro patronal y su régimen fiscal ante el SAT. En su parte de arriba, a la derecha, va a venir su fecha y lugar en que se expide. En su parte intermedia va a venir datos del trabajador en datos generales, un número de empleado, un nombre del empleado, un RFC del empleado, un CURP del empleado, el número de seguro social, la fecha en la que éste inicia su relación laboral, el nombre de su puesto, a veces también suele venir su departamento, va a venir el folio o número del recibo de nómina, vendrá su departamento al que pertenece, vendrá también su régimen fiscal, va a venir el salario diario que él percibe y para temas de operaciones y cosas de la ley del seguro social, se registra un salario un poquito más elevado que el salario ordinario para temas del IMSS. Son a lo que se le denomina salario diario integrado y salario base de cotización, que son las siglas que vienen como SD, SDI y SBC. Va a venir el código postal del trabajador y la periodicidad que abarca el recibo de pago. Por ejemplo, si este pago es quincenal y él abarca 15 días, la fecha inicial es el periodo desde que comience esa quincena, fecha inicial el día en que termine esa quincena y debajo la fecha de pago. En este caso parece ser que se le pagó un día antes de que se concretara la quincena, a lo mejor fue porque el día 15 cayó en sábado, domingo, no se trabajó o algo por el estilo. Se menciona la periodicidad, cada cuánto tiempo va a ser y se menciona cuántos días pagados y faltas tuvo el trabajador. Asimismo se menciona, que no es obligatorio ponerlo, el banco, el número de cuenta y la clave. Si es obligatorio mencionar que el pago va a ser en una sola exhibición, la forma de pago ya sea transferencia, efectivo, cheque, etc. Y va a haber dos bloques de datos. Del lado izquierdo va a haber una sección denominada percepciones, donde se enlista qué fue lo que se le pagó al trabajador. En esta pantalla viene el sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical y para temas de carácter fiscal o del SAT, artículos del 94 al 100, del 93 al 99, se van a separar esos ingresos que percibe el trabajador en dos bloques, cuáles son los que sí llevan impuestos y cuáles son los que están libres de impuestos, así como la totalidad de dichos ingresos. Y en otro apartado del lado derecho se va a manejar las deducciones o descuentos que le hacen al trabajador, que en este caso le descuentan impuestos sobre la renta y le descuentan impuestos aplicables al IMSS.
En el documento viene un total de percepciones de más de 9,000 pesos, un total de deducciones o reducciones de 258 pesos y la cantidad neta que le paguen al trabajador, 9,051 pesos. El importe expresado con números, con letras y un apartado para que el trabajador firme. Esto es lo básico que deben de saber sobre los recibos de nómina, la relación laboral y los derechos laborales. Más adelante vamos a hacer videos hablando de manera más detallada sobre cada una de estas prestaciones y cómo son más específicamente dichos cálculos. Si les agrada que expliquemos temas como estos de manera gratuita y con un lenguaje accesible, pueden seguirnos también en Facebook. Nos pueden encontrar como Nur Asesoría Financiera. Si desean una asesoría, curso, taller o capacitación, pueden mandarnos un correo a nur.despachocontable@gmail. O si desean leernos, en internet tenemos un blog en el que redactamos. Si en internet nos buscan como nurfinanzas.blogspot.com, nos pueden encontrar. Les agradecemos mucho si se quedaron hasta el final del video. Más adelante vamos a subir más de cuestiones laborales explicadas en un lenguaje sencillo porque en muchas situaciones a veces no se nos respetan nuestros derechos laborales y es porque no lo sabemos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.